Un saludo muy especial a la señora Vicefiscal General de la Nación, la doctora Marta Yané Mancera, a la doctora Luisa Fernanda Obando, delegada de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, al doctor Mauricio Morales Hurtado, director de Políticas y Estrategias de la Fiscalía, la doctora Yuley Astrid Quiroga Forero, directora de Altos Estudios, a la doctora Daisy Jaramillo, directora especializada contra las violaciones de los derechos humanos, a nuestro director seccional de la ciudad de Bogotá, al doctor José Manuel Martínez, a la doctora Ana Pérez, coordinadora del área de igualdad de género de Eurosocial. Un saludo muy especial a todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que hoy están haciéndose presentes, a los jueces de la República y funcionarios de otras entidades, fiscales de la Red de Género de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y Organizaciones Internacionales, y a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Es muy importante este tipo de eventos, como lo hicimos o como lo planteamos ya el año pasado. Creo que este Congreso Internacional de Buenas Prácticas para el abordaje de las violencias basadas en género parte de la base de la inclusión. Y quiero hacer un énfasis sobre este tema porque lo decía hace unos días en la ciudad de Barranquilla, en el marco del foro que preparaban o que realizaron justamente los magistrados de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde abordaron todo lo relativo a las discapacidades, a las incapacidades, a las discriminaciones. Y yo les decía algo que me parece fundamental, y es: el derecho no puede verse sino de forma holística. Y lo holístico implica no solamente ver y leer el derecho penal desde una manera netamente instrumental, sino al mismo tiempo hacer un balance sobre los desarrollos epistemológicos y los desarrollos sociales que se vayan presentando en los diferentes momentos de nuestras vidas. En ese sentido, el derecho constitucional ha hecho avances significativos porque no podemos desde ningún punto de vista hoy pensar que estamos en los albores de 1991, menos aún, que estamos antes de la Constitución de 1991. El desarrollo constitucional que hemos tenido en los últimos 20 años, o en los últimos 30 años, ha sido muy importante. Y muy importante porque poblaciones históricamente discriminadas han venido ganando paulatinamente los derechos. Pero los derechos se ganan de dos maneras. Uno, se ganan con la lucha social, efectivamente. Es decir, grandes movimientos de grupos que han permitido que estos derechos empiecen a ser vistos por los jueces, hayan sido vistos por la Corte Constitucional, hayan sido vistos por las diferentes comunidades, hayan sido incorporados también dentro del pensamiento de nuestros jóvenes, en la medida en que una sociedad incluyente es mucho mejor que vivir en una sociedad de exclusión. Pero otro aspecto fundamental con lo cual se puede ganar esos derechos también es el reconocimiento internacional que hemos venido ganando sobre estos temas. La Convención de Naciones Unidas de Protección de Derechos de la Mujer, la CEDAW, es un elemento central también dentro de esa estructura, y ni hablar de la Convención de Belém do Pará para la prevención y erradicación de violencia contra la mujer. Esto también se ha materializado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y por supuesto, tenía que llegar en ese espíritu dialógico que llamaba el profesor Roberto Gargarella en un libro que me parece emblemático dentro del análisis constitucional, que es el cuarto de máquinas de la Constitución. En esa lógica de diálogo, en ese espíritu de justicia dialógica, en la dinámica no solamente de lo que debe hacerse endogámicamente con el derecho, sino lo que debe hacerse dialógicamente con el derecho penal, por supuesto, ha venido teniendo
unas consideraciones también importantes sobre este tema. Y por supuesto, entrar a mirar poblaciones históricamente discriminadas, y este caso puntual lo planteo no solamente por las poblaciones que han sido minoritarias históricamente discriminadas, sino por una población mayoritaria que ha sido discriminada en este país, que es la mujer. Y la mujer en Colombia, que además ha cumplido una función esencial dentro del desarrollo, no solamente natural de lo que puede significar la construcción de una sociedad, sino también desde el punto de vista del desarrollo institucional del país. Porque una cosa es hacer un balance, si se quiere, paternal del rol de la mujer en el país, y otra cosa es hacer hacer una explicación desde el punto de vista de lo que ha significado el desarrollo del país y de las instituciones colombianas por el rol de la mujer. Y en eso yo sí quiero vanagloriarme de decir que tengo a mi lado en la directiva de la Fiscalía a un gran grupo de mujeres que me acompañan. Gran grupo de mujeres que me acompañan y me siento muy orgulloso, me siento además protegido, me siento muy contento de ver los niveles de excelencia, de trabajo, de dedicación, de esfuerzo, de denuedo, con el que permanentemente yo observo un trabajo indeclinable de la mujer al lado mío en la Fiscalía General de la Nación. No tengo mujeres a mi lado por cuotas, no pongo ningún cargo en la Fiscalía por cuotas, lo hago por convicción, lo hago porque además así funciona el ADN mío como fiscal y como hombre. Trabajo con mujeres porque además estamos todos en posición de igualdad e incluso me atrevería a decir que están en una posición además de superioridad en muchísimos temas, especialmente en los niveles de responsabilidad que yo estoy advirtiendo permanentemente en la práctica y que materializamos con resultados. El día de hoy, al hacer este congreso, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de Eliminación de Violencia contra la Mujer y de la remembranza, por supuesto, también de las víctimas transgénero, la Fiscalía quiere hacer un trabajo en torno a las buenas prácticas en el abordaje de las violencias basadas en género. Esa visión colectiva, esa visión holística de las diferentes fracciones del derecho constitucional, del derecho internacional, del derecho penal, tiene, como les digo, componentes absolutamente que se enlazan, tienen posturas alrededor del derecho a la igualdad, tienen posturas alrededor de la protección reforzada de los derechos de poblaciones históricamente discriminadas y de minorías históricamente discriminadas. Creo que con esta tarea que se hace vamos a empezar o seguimos cambiando las visiones en la aplicación del derecho penal en Colombia. Cuando se habla del derecho penal, muchas veces se considera que se está hablando de teorías abstractas de la dogmática penal, o se está hablando de un código penal, de unos tipos penales, o se está hablando solamente de unos procedimientos. Cuando yo escucho el derecho penal, yo no veo solamente eso, yo veo personas, yo veo ciudadanos, yo veo sufrimientos, yo veo víctimas, yo no veo solamente normas. Las normas son simplemente un camino que uno hace y utiliza para proteger en el ejercicio de la acción penal a la sociedad. En ese sentido, castigando a quienes cometen los delitos y al mismo tiempo protegiendo a las víctimas contra quienes se cometen esos delitos. En este congreso
se van a mirar 3 grandes bloques alrededor de víctimas de violencias basadas en género. En primer lugar, se tratarán algunas experiencias relacionadas con las violencias que acaban la vida, con énfasis en situaciones de violencia basada en género que han llevado particularmente a las mujeres, a las personas con orientaciones sexual e identidades de género diversas a terminar con sus vidas. Presentación de herramientas para las investigaciones de feminicidios desde la perspectiva colombiana y argentina y la presentación de los esfuerzos de la Fiscalía en la investigación de este tipo de hechos en conjunción con los roles de la academia, la judicatura para enfrentar este tipo de circunstancias. Qué importante todo esto, porque además justamente le decía ayer, o no sé si hoy, como a la 1 de la mañana, la señora vicefiscal general, cuando estaba yo terminando de revisar las cartillas, justamente que vamos a publicar y actualizar la directiva del año 2016 en torno a todos estos avances, que me parecía sofisticado, sinceramente, todo el ejercicio que se estaba haciendo en torno al feminicidio y en torno a las diferentes posturas que estaba asumiendo la Fiscalía. Y decía que sofisticado significa que estamos dándole un contenido de excelencia para permitir cargas de argumentación muy finas, muy refinadas, para que los jueces de nuestro país también puedan entender qué significa la defensa de un caso o de un tipo de caso concreto frente a la Fiscalía General de la Nación en este tipo de asuntos. Lo hablábamos también con el caso de Sergio Urrego, que jugó un papel importante y que luchamos con denuedo para sacar ese caso, que era un caso además emblemático, y es un caso emblemático sin ninguna duda dentro de la protección que se puede hacer a las minorías. Lo tenemos también frente a temas de maltrato intrafamiliar. Lo tenemos frente a tema de maltrato también a nuestros animales, donde tenemos hoy una directiva que es una directiva emblemática dentro del estudio del derecho penal, en la medida en que estamos estableciendo incluso mecanismos para que los fiscales lleven además unas teorías o una caja de herramientas, si se quiere, adecuada para enfrentar a la judicatura. Un segundo aspecto tiene que ver con la defensa de la vida. Se tratará en primer lugar el abordaje de casos de mujeres sobrevivientes que lesionan o matan a sus agresores, a partir también de estudios que se presentarán acá. Y un tercer segmento, Alianzas por la Vida, se explora la construcción de alianzas entre instituciones de orden nacional y local que materialicen el acceso a la justicia de mujeres y personas LGBTI. De otra parte, también hablaba un panel en torno a mujeres indígenas víctimas de violencia en género desde una perspectiva de interseccionalidad, y allí se estudiarán cada una de esas posturas. Todo esto que estamos haciendo en la Fiscalía General de la Nación no lo hacemos porque queremos crear segmentos de protección de derechos específicamente, y quiero en eso ser absolutamente claro. Yo lo que digo, y en esto hay que ser muy preciso, es que no existen derechos para unos y para otros, los derechos son para todos. Aquí lo que hacemos es una postura de la inclusión, no de la exclusión. No es que creamos unos entornos para ahora sí convertirse o generar nichos alrededor de la protección pública de un sector, no. Es cómo esos sectores que han sido excluidos van a terminar siendo incluidos con mecanismos de protección específica dentro de la lógica de la acción del 250 de la Constitución Política. Una política que no tumbe estatuas, sino que construya nuevas estatuas. Una política de inclusión y no una política de exclusión. Las políticas de exclusión siempre son complejas porque implican la manera de volverse comunitario, de excluir y de generar además espacios absolutamente alejados de la sociedad. En ese orden de ideas creo que el trabajo que se está haciendo y que se hace en la Fiscalía
pues tiene una lógica de inclusión que creo que hoy, con estas directivas que estamos empezando a sacar, con estos guías, pues van a ser muy importantes para que los fiscales puedan hacer este tipo de defensas. Y creo que al mismo tiempo eso nos va a permitir avanzar para que cualquier fiscal en este país, sea heterosexual o no, pueda aplicar estas directivas para que cualquier hombre, y no solamente mujeres, puedan aplicar las directivas de feminicidio, para que no solamente se hagan directivas para grupos, sino directivas para todos, para que todos puedan entender lo que significa vivir en un espacio de protección. ¿Qué hemos hecho también sobre esto? Desde el año, ustedes lo conocen bien, hicimos el direccionamiento estratégico 2000-2024 en la calle y en los territorios, y allí hemos creado durante casi 2 años, estos casi 2 años, ya un grupo de trabajo nacional de violencia de género para la atención de delitos que afecten mujeres, niños, niñas, adolescentes, mediante la resolución de mayo 21, la 058-858, para que desde el nivel central se fortalezca la investigación y el ejercicio de la acción penal frente a delitos relacionados con violencia intrafamiliar, violencia sexual, explotación sexual, trata de personas al interior del territorio nacional, tráfico de niños, niñas y adolescentes, feminicidios y demás conductas delictivas que afectan de manera diferencial a mujeres, niñas y adolescentes. Estamos haciendo un trabajo que me parece a mí excepcional, que es las rutas de esclarecimiento itinerantes, en el marco de unos principios que son la itinerancia, que es la concentración de actividades investigativas y que es la articulación interna y externa de la entidad. Esa ruta de esclarecimiento ha tenido 2 grandes ejes en diferentes lugares del país, porque lo hemos hecho en muchos lugares del territorio nacional. Acabamos de hacerlo en el departamento de Magdalena, lo hemos hecho en San Andrés, lo vamos a hacer la próxima semana en el departamento de Nariño, lo hicimos en Boyacá, lo hicimos en Santander y lo estamos haciendo permanentemente, donde estamos recorriendo los diferentes municipios para tratar de acercarnos a las víctimas. La justicia tiene que ir también, ofrecerle a la ciudadanía alternativas y ya lo estamos haciendo con una acción además conjunta y articulada con diferentes entidades del Estado. En estas rutas de esclarecimiento hay un primer eje que es el eje de acción, en el marco del cual fiscales del grupo de trabajo de violencia de género trabajan articuladamente con las direcciones seccionales, en las que se identifiquen menores niveles de esclarecimiento de los delitos mencionados. Aquí me mira con angustia el director seccional de Bogotá y me dice: yo también quiero en las diferentes localidades de la ciudad de Bogotá. Estaremos además haciendo nuestras rutas además permanentes también en la ciudad, para adelantar actividades investigativas y otras diligencias que impliquen el impulso de los procesos, el esclarecimiento de los hechos y de los presuntos responsables. Y un segundo eje que ha sido fortalecido y que creo que es fundamental es el programa de prevención social del delito llamado Futuro Colombia, a través del cual se presentan ferias de servicios en las plazas principales de los municipios seleccionados. Ese trabajo de el trabajo del grupo de trabajo de violencia de género, más el trabajo magnífico que se está realizando con el programa de prevención social Futuro Colombia, nos permite entonces llegarle a la ciudadanía y ganar confianza. Sin confianza no hay denuncia, sin confianza no hay posibilidad de acceso a la justicia, ¿sí? Este es un país donde la confianza institucional está resquebrajada. Está resquebrajada no solamente porque yo no solamente lo creo porque puede haber errores dentro de las instituciones públicas, pero yo creo que eso es menos. Creo que las entidades trabajamos mucho. Yo todos los días veo un esfuerzo enorme de los funcionarios tratando de sacar adelante sus proyectos. Yo creo que hay una intencionalidad de grupos delincuenciales y de grupos de opinión y de diferentes sectores en acabar la institucionalidad del país. Yo creo que hay gente que le gusta la anarquización y al generar
con estas redes sociales, con todos estos movimientos, unas posturas tan violentas contra la institucionalidad, pretenden fracturar y generan desconfianza institucional. Si no hay confianza institucional, si no hay confianza social, porque además el vecino también desconfía del otro vecino, la señora que vive al lado, en el apartamento al lado, no sabe quién vive al lado. Cuando hay tanta desconfianza social y hay tanta desconfianza institucional, el reto es enorme. O sea, ¿cuál es la distinción? Y yo lo leí hace unos años en un libro que se llama Trust, Confianza, de Francis Fukuyama. Y Fukuyama decía en el libro la distinción que existe entre los países que crecen más y los países que crecen menos, los países más desarrollados, los países menos desarrollados, los países con mayor claridad en la aplicación del imperio de la ley y los países con menos claridad también en la aplicación del imperio de la ley. Y la diferencia, él decía, era los niveles de confianza. Cuando no hay confianza social y confianza institucional, pues obviamente, básicamente se están formando sociedades completamente desestructuradas y rotas. ¿Cómo se reconstruye eso? Él decía, se reconstruye a través de los esfuerzos institucionales para darle, digamos, que haya acciones de transparencia, acciones de acercamiento a las comunidades para empezar a romper los lazos de desconfianza. Es lo que pasa con cualquier relación de amistad, de afectiva, etcétera. Se pueden romper lazos de confianza, pero se pueden retornar los lazos de confianza o empezar a reedificar lazos de confianza. Eso fundamentalmente es lo que puede diferenciar, como decía otro autor, en un libro también fantástico y se llama Política, de David Runciman, que decía que cuál era la diferencia entre Dinamarca y Siria, a propósito, y decía justamente la idea de comunidad que existía en los dos países. En uno existe una idea de comunidad basada en la política, la polis, en la discusión, en la construcción institucional, en el otro no. Entonces, en uno, todo el mundo monta en bicicleta, todo el mundo está tranquilo y tiene una tasa de 0.2 muertos por cada 100.000 habitantes, y en el otro tiene una tasa de 200 muertos por cada 100.000 habitantes o 150 muertos por cada 100.000 habitantes y hay una guerra civil. Creo que ese es el reto que todos nosotros tenemos, por eso la ruta de esclarecimiento que estamos planteando. La ruta de esclarecimiento es una manera de recuperar la institucionalidad colombiana y de poner a la Fiscalía en el centro de los debates. Lo curioso de todo esto, para que ustedes vean que lo que yo digo tiene algún sentido, es que nosotros hemos visto en todo el territorio nacional una gran cercanía de la gente alrededor de lo que estamos haciendo. O sea, casi que salen los pueblos enteros muy contentos además a participar activamente de esta feria de servicios y de la llegada a la Fiscalía. O sea, la gente tiene la idea de que efectivamente le gusta que se le acerquen, le gusta que le llegue la institucionalidad, prefiere que le llegue la institucionalidad y no la violencia. Y así va funcionando. O sea, no hemos tenido ningún inconveniente en el territorio nacional con alguien que le grite a un funcionario de la Fiscalía, usted es de la Fiscalía, y lo insulte o lo maltrate. No, hemos venido teniendo una muy buena experiencia. Pero los medios de comunicación o algunos sectores de esos medios, cuando la Fiscalía termina afectando al interés de alguna de esas personas que están atados a un grupo de encuestador, entonces dicen que la Fiscalía General de la Nación no es bien vista por los colombianos. Es decir, si usted golpea a un sector, inmediatamente crean una ficción, sacan 300 encuestas por teléfono y dicen, la percepción nacional es que el 10% de la fiscal, 10% del país cree en la Fiscalía, el 90% no. Y con eso construyen matrices de opinión y dicen eso. Es una bellaquería total contra la institucionalidad. Uno lo va advirtiendo, uno ya, digamos, tenemos que advertirlo con absoluta claridad. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función es seguir llegándole a la comunidad.
¿Cuál es nuestra función? Seguir protegiendo a las víctimas. ¿Cuál es nuestra función? Seguir incluyendo poblaciones históricamente violentadas. ¿Cuál es nuestra función? Golpear la puerta de la víctima y decirle: aquí estamos como Fiscalía, venimos además a ofrecerle la posibilidad de que haya justicia. Por lo menos desde la égida de la Fiscalía. Y allí yo creo que tendremos que hacer algunos avances y unas modificaciones en torno al mismo sistema acusatorio, que ayer yo lo decía en el Congreso de la República, y que seguramente haremos una reformulación del sistema acusatorio. No tiene sentido que la Fiscalía vaya como un cohete y haga una investigación muy rápida, logremos una captura, logremos la imputación, solicitemos una medida de aseguramiento, se confirme o se conceda la medida de aseguramiento y entremos en un letargo de años alrededor de audiencias eternas en torno a cualquier elemento material probatorio de evidencia física que vaya apareciendo, otra vez convocatoria de audiencias, otra vez convocatoria de fechas, otra vez aplazamiento hasta lograr la libertad del individuo. Se logra la libertad, entra en una nueva ruta, porque hay una ruta de los detenidos y los no detenidos, y con eso se logra la prescripción del proceso más adelante. Yo le decía a la doctora Marta ayer, incluso planteábamos con algunas personas en el Congreso, la idea de que esto tendrá que terminar con un escenario donde seguramente haya una sola audiencia, en donde uno simplemente legalice las capturas, legalice los allanamientos, desaparezca la formulación de imputación, termine uno solicitando la medida de aseguramiento y presentando ahí mismo la acusación ante el juez y se acabó. Y no fuimos para la audiencia pública. Seguramente, y acabar de una vez por todas este eterno laberinto que se produce antes de ir a juicio. Porque de lo contrario es muy complicado también. Hacemos la tarea y esa tarea termina siendo muy demorada. Yo creo que hacia allá vamos y esa va a ser también la apuesta que voy a hacer y que voy a plantearle al país seguramente. Tenemos un feminicidio en el 97% de esclarecimiento hoy. Eso nos pone en un escenario muy interesante frente a diferentes países del mundo. Simplemente comparándonos con otros países como México, por ejemplo, que tienen unas tasas de esclarecimiento de feminicidio por debajo del 10%. Nosotros estamos en el 97%. A mí me gusta compararme. Yo sé que hay gente que no le gusta que se comparen las cosas. Yo vivo de la comparación, porque así es que finalmente hacía ejercicio también académico y era yo uno de los, si se quiere, de los que más trabajaba y más desarrollé en mi labor académica el trabajo alrededor del derecho comparado. Yo creo que es importante compararnos siempre para decir cómo podemos mejorar, cómo podemos cambiar, cómo podemos modificar nuestras actitudes. Creo que le hemos dado un énfasis al tema del feminicidio en Colombia de tal forma que estamos alterando completamente las dimensiones que existían en Colombia. Es que si ustedes hubiesen, mejor dicho, si este foro hubiese sido en 1993 y aquí hubiese estado el primer fiscal general de la Nación, que por supuesto no hablaría en estos términos y al mismo tiempo pues pertenecía a otra época completamente distinta, ni siquiera se hubiera regañado a los que organizaron el foro y se hubiera ido. Y todos los demás hubieran dicho que ese no es una temática responsable para una entidad como la Fiscalía General de la Nación. Pero cambian las cosas. Y yo creo que eso es lo que nos permite a nosotros ser otro tipo de entidad, una entidad distinta. 97% de esclarecimiento. Recibimos esto con menos del 85, 84%, lo tenemos en el 97% y he sido incisivo para que mantengamos esas tasas de esclarecimiento. Expedimos el 16 de marzo del 2021 en Coasput, Carlosama, Nariño, una directiva, la 01 del 21, por medio del cual se establecen directrices generales para el acceso a la justicia, recepción de denuncias, investigación, judicialización, plan metodológico en el delito de violencia intrafamiliar conforme al artículo 1959 del 2019.
¿Por qué allá en Coasput, Carlosama, Nariño, un sitio campesino fronterizo con el estado ecuatoriano, cerca de Ipiales? Y mandamos unos mensajes muy claros, lo reafirmé en Duitama, lo reafirmé en Santa Rosa de Viterbo este año, en donde la mujer campesina es muy importante y la mujer rural. Lo hablamos incluso con algunas magistradas del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa y de Boyacá. Tenemos un trabajo de fortalecimiento de esa investigación de violencia intrafamiliar en pilotos que estamos desarrollando en Bogotá, en Soacha, en Cali, Cartagena y en zonas rurales en Putumayo, en Amazonas, en Guaviare, en Guainía, en Baupés y en Bichada. Estos últimos departamentos con un gran reto, gran reto. No solamente por la aplicación del derecho penal en zonas dispersas, con menores capacidades de las entidades, pero con un esfuerzo muy grande de esas entidades, de esas chiquitas que yo quiero tanto, pues son las más chiquitas del país, pero son en este momento las que están jalando y están teniendo sus indicadores. Ustedes no saben la alegría que produce en esos lugares del territorio nacional que nosotros lleguemos, porque no se sienten abandonadas, como muchas veces nos dicen fiscal, no se nos vaya, quédese 2 días más acá para sentirnos aquí protegidos con usted y con la señora vicefiscal y con el grupo directivo. ¿Qué es lo que ocurre? Que era finalmente una manera de gobernar la Fiscalía General de la Nación también, y se gobernaba para 5 o 6 ciudades y se dejaba lo demás al garete. ¿Por qué? Porque los indicadores en unas 3, 4 ciudades, si uno enfoca en 2 o 3 ciudades o 4 ciudades, pues hace más que destinando una cantidad de energía yendo a 8 o a 10 seccionales que no convocan más de 100.000 o 150.000 personas, cuando simplemente Soacha puede tener más de 1 millón de personas, o Ciudad Kennedy puede tener 1 millón de personas, ¿sí? Entonces uno podría casi que focalizar toda la acción de la Fiscalía entre Bogotá y Cundinamarca y se acabó la Fiscalía y acabamos al país básicamente. Creo que esa ha sido la distinción que podemos decirlo. Hemos logrado avances significativos también en estas rutas de esclarecimiento, por ejemplo en la zona Caribe, en donde en la zona Caribe, involucrando el departamento de Cesar, el departamento de Guajira, de Magdalena, de Atlántico, de Bolívar, de Sucre y el departamento de Córdoba, y tenemos hoy tasas de esclarecimiento que antes estaban en el 6% en delito sexual, 6%, y hoy ya estamos en algunos de esos lugares, en toda la región Caribe, estamos por encima del 30%. ¿Cómo se ha logrado? Se ha logrado simple y llanamente con una estrategia, y en mes y medio lo hemos logrado. En mes y medio lo hemos logrado. Con madrinas, hasta el nombre femenino que se les puso. Yo finalmente, ¿sí? No, creo que hay un padrino y que hay como 10 madrinas. Y esas 10 madrinas tienen a esos directores seccionales secos y dicen, Dios mío, me mandaron otra vez la madrina, y la madrina empuja y empuja y empuja también esos temas de esclarecimiento. Hemos consolidado también una guía de atención dirigida a personas con orientaciones de identidades de género diversa en la Dirección de Atención de Usuario e Intervención Temprana. Dentro de las cartillas, pues se van a ver también esos protocolos y esas especificaciones. Es importante poner en consideración cada uno de estos aspectos para tener muy bien presente los programas metodológicos. Creo que debe haber unos programas metodológicos diferenciados para poder entender de qué estamos hablando en cada una de las realizaciones de conductas delictivas que afecten a una población específica, sin perder de vista nuestro compromiso general de protección a la víctima en general. Sobre el tema del feminicidio, también existe una guía que saldrá, y es una guía además donde se explican las circunstancias de agravación de la norma penal consagradas en el 104 del Código Penal colombiano, desarrollando la misma jurisprudencia de la Corte Constitucional, específicamente la C-297 del 2016, las distinciones en torno al suicidio, por ejemplo, al suicidio feminicida,
es decir, cuando aparezca un suicidio de una mujer, tener una mirada de sospecha frente a los casos de esos suicidios o de niñas, donde puedan evidenciarse contextos de subordinación, y creo que en eso hemos ganado mucho con el feminicidio, en donde pues ustedes saben muy bien que se produce por discriminación o estereotipos en su contra. La aplicación de la Ley 1761-2015, que es muy importante también para efecto de entender este tipo penal autónomo, de saberlo aplicar, de distinguirlo, de no caer en esas, puede ser en esas anfibologías que pueden ocurrir alrededor de estos tipos penales, de no casarse con la posición más fácil. Y la posición más fácil es decir un homicidio agravado o un homicidio y salimos del problema. No, yo creo que amerita una reflexión, porque cada uno de esos casos son casos que hay que seguir planteando. Nuestras cartillas van a hablar de cómo entender ese tipo penal, cómo entender el sujeto activo, cómo entender el tipo subjetivo o el elemento subjetivo del tipo penal del feminicidio. Todos esos aspectos que tienen que ver con cómo se causó la muerte de la mujer, si fue por su condición, si fue por su identidad de género, si es esencial o insustituible, si puede probarse la intención del sujeto activo, si estamos hablando de sexo o de género, que es importante para poder entender las dinámicas. Yo lo que digo es, todo esto sirve para entender uno frente a qué está. Es como cuando uno toma una novela. Uno tiene que conocer los personajes, uno tiene que conocer las situaciones, uno tiene que conocer los entornos. O cuando uno toma un avión y llega a un lugar y no lo conoce, uno rápidamente busca una guía y dice, bueno, ¿a dónde voy a ir? Voy al centro de la ciudad, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Si yo no entiendo contextos, yo no entiendo el caso. El caso no le da a uno el contexto. El contexto va mucho más allá que el caso. El caso es simple y llanamente una escena de una película. Pero hay que entender quién hizo la película, hay que entender quién es el director de la película, hay que entender quién la filmó, hay que entender en qué consistió, cuál fue la financiación de la película, para entender bien quién hizo la fotografía, para entender la escena de la película. Es como esos flashes de YouTube de 1 minuto 30 de películas que uno ve y uno dice, ¿y esto? Yo quisiera ver la película completa, y uno se molesta y sigue derecho. Ese es el caso. La película completa es todo el contexto. Para eso son este tipo de explicaciones que hacemos. Están los elementos contextuales del feminicidio, está al mismo tiempo lo relativo a las explicaciones de ese artículo 104 en diferentes aspectos, y por supuesto un capítulo que a mí me parece muy importante porque tiene que ver con muchas de las cosas que yo he venido diciendo a lo largo de esta fiscalía, que son la terminación anticipada de los procesos, principios de oportunidad y por supuesto preacuerdos. Me parece muy significativo y muy interesante las explicaciones que hacen sobre qué tipo de preacuerdos caben y qué tipo de preacuerdos no caben dentro del feminicidio, ¿no? Que cabe el preacuerdo simple, que cabe el preacuerdo sin rebaja de pena, con los mínimos establecidos o con la base de la pena mínima y sin cambios de adecuación típica, y que no caben otro tipo de preacuerdos. Y esas fueron las críticas que hizo hace unos días el presidente de la Corte Suprema de Justicia y magistrado de la Sala Penal, Luis Hernández, que dijo, es que me llegan preacuerdos aquí, llegan preacuerdos a la Sala Penal en casos, preacuerdos mal planteados por fiscales que no entienden en qué consisten los preacuerdos que se pueden y hay otros que no se pueden. Y yo le dije, ¿a qué se está refiriendo? Y se estaba refiriendo justamente a algunos de estos casos, y casos que tienen que ver también con delito sexual y delito que tiene que ver con feminicidios o con homicidios o con algunos de estos temas que tienen que ver con personas de protección específica y que deben tener una debida diligencia y debida protección reforzada a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. Les agradezco pues enormemente esta asistencia.
me alargué un poco, pero es un tema que me emociona, es un tema que me gusta, creo que hace parte también lo que dije hoy del desarrollo teórico y académico que debe tenerse en el foro. Estos escenarios no son solamente para dar unas palabras de bienvenida e irse, sino también para dar línea de lo que considera el fiscal general de la Nación que debe ser la Fiscalía y de que los funcionarios escuchen con atención qué significan también o cuáles son las líneas que debemos tener todos para poder tener una mejor entidad, una entidad que respete los derechos de la gente y una entidad incluyente y una entidad que castigue la exclusión y castigue a las víctimas y castigue a los victimarios y proteja de forma integral a las víctimas en este país. Muchísimas gracias.